¿Qué harías si no tuvieras miedo? En el libro me abro mucho más de lo que me abriría de su libro más reciente, que es El miedo y yo. Y un miedo que tenía desde muy pequeñita es hablar en público. Una de las autoras que para mí es más interesante, más divertida. Y quién me iba a decir un día que escribiría libros y que tendría la oportunidad de expresarme delante de miles de personas. Bueno, pues yo creo que uno de los miedos que más miedo me ha dado es el miedo al juicio. Y sin embargo, una cosa que nos acompaña desde las cavernas, que es el miedo, hay muy pocos libros que lo pongan así en el título en mayúsculas, miedo. Y ese primer paso yo estoy segura de que lo van a dar cuando lean el libro. Porque el libro tiene muchísimos ejercicios. Al final de cada capítulo hay un montón de ejercicios que tienen que ver con analizarse uno mismo, analizar los miedos, analizar por qué nos da miedo, de dónde viene este miedo y qué podemos hacer para dejar esos miedos atrás. Lo que vas a aprender con el libro del miedo y yo es las capacidades que tú pensabas que no tenías y que tienes. Leer es vida. Un podcast de Plataforma Editorial. Pues hola a todos, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de los podcasts Leer es vida que hacemos desde Plataforma Editorial. Como ya sabéis, yo soy Mercedes Castro, soy una de las editoras de Plataforma y hoy tengo el placer inmenso, como siempre, de hablar con una de las autoras que para mí es más interesante, más divertida y no sé, más empática de todas las personas o de todas las autoras con las que he trabajado en mi trayectoria, que es Visila Bococo. Hola, ¿qué tal? Pues muy feliz de verte, Super Mercedes, muy contenta. Ay, Super Mercedes. Pues hola, Super Visila. Yo estoy en Madrid, Visila está en Nueva York, pero fíjate que tenemos los libros detrás y casi parece que estamos al lado una de la otra, porque tenemos bibliotecas súper parecidas. Vamos a hablar sobre todo, o espero sobre todo, de su segundo libro, de su libro más reciente, que es El miedo y yo, que hemos publicado hace nada y que a mí me parece un libro súper valiente, pero a mí también me gustaría hablar en general de toda tu trayectoria como autora, con tu primer libro, que lo estoy viendo ahí detrás, todos tenemos una historia que contar, y también de tu trayectoria personal, porque es una trayectoria que tiene mucho que ver con tus libros. Tu historia tiene muchísimo que ver, primero, sobre todo, con tu primer libro, con Todos tenemos una historia que contar, en la que hablas, bueno, pues de ti y de tu vida y de cómo, no sé, cómo fuiste, no sé, venciendo prejuicios para que nos entendamos y cómo llegaste a vivir en Nueva York y a petarlo, dicho así coloquialmente. Y luego tu segundo libro, que es El miedo y yo, que a mí me parece que, aunque pudiera parecer que todos tenemos una historia que contar, es el libro más íntimo en el que te muestras más biográfica y cuentas más todos tus orígenes como hija de inmigrantes, que has nacido, crecido en Valencia, bueno, que estudiaste Derecho, que luego fuiste a trabajar a Estados Unidos, en Nueva York, de la Cámara de Comercio, una trayectoria espectacular, pero además como muy diferente de lo que se podría esperar en un inicio. Yo también estudié Derecho y a mí jamás se me pasó por la cabeza acabar viviendo en Nueva York, estudiando, trabajando en la Cámara de Comercio. A mí me da muchas veces la sensación de que El miedo y yo incluso es más biográfico, que todos tenemos una historia que contar. No sé cómo lo ves tú. Pues yo creo que sí, yo creo que el primer libro siempre es un primer libro, ¿no? Es un intento de contarlo todo desde tu perspectiva y yo creo que todavía estaba como esa timidez de lo que es ser autor por primera vez y se quedaron cosas por contar, ¿no? En el tintero. Y además creo que fue un feedback muy sincero que tuve de las personas que me conocían, ¿no? Y bueno, pues en el libro me abro mucho, ¿no? Mucho más de lo que me abriría en cualquier otro momento, pero el segundo libro sí que creo que es mucho más real, porque sí que no es solamente mi historias de éxito, sino que es mi historia
con todos esos bloqueos que yo he tenido, con el miedo caminando a mi lado durante toda mi vida desde que nací. Y aparte, pues hago un despliegue de muchos miedos que mucha gente ni siquiera se imagina que puedo llegar a sentir y que todavía me acompañan y sigo todavía trabajándome. Y creo que esa es la realidad, ¿no? Que la gente vea a la Visila que ya pues lo ha petado supuestamente y tal, pero todavía sigue ahí pues muchos de los miedos que me han impulsado, y yo lo que he hecho simplemente es cambiar esa energía, y en lugar de que me bloquee, me paralice o me haga salir huyendo de una situación, pues como le miro a los ojos y le digo, oye miedo, siéntate aquí que tenemos que hablar. Porque, claro, a mí una de las cosas que me fascina del libro, del miedo y yo, eh, es esa necesidad que me parece una valentía, que lo cual es una paradoja hablando de un libro sobre el miedo, de llamar a las cosas por su nombre. Lo voy a desarrollar. Vivimos en un mundo, y yo como editora y tú como autora lo sabes, que estamos todo el día metidas en librerías, en los que hay un montón de libros que hablan de un montón de herramientas emocionales y psicológicas a las que se le pone nombre. Y, y son como muy novedosas. Que si la inmadurez emocional, que si el síndrome del impostor, y surgen nuevos conceptos. Y sin embargo, una cosa que nos acompaña desde las cavernas, que es el miedo, hay muy pocos libros que lo pongan así en el título en mayúsculas, miedo, que es como que parece que estamos necesitando buscar conceptos muy elaborados, pero al final a una de las emociones o una de las percepciones más básicas y más primitivas y más antiguas que hemos sentido los humanos desde siempre, no nos estamos atreviendo a llamarla por su nombre. Y al final Totalmente. lo que haces es una valentía. O sea, un libro que habla sobre el miedo es muy valiente ya desde el mismo título en ese sentido. Pues yo creo que sí, porque la gente habla de perfeccionismo, del síndrome de la mujer maravilla, ¿sabes? Le ponemos todos estos nombres, el complejo de Jonás, o sea, un montón de nombres, ¿no? Glasofobia, pero al final todo tiene una raíz y es el miedo, ¿no? Y yo creo que hay dos emociones, que es el amor y el miedo, y de ahí ramifican un montón de emociones que las podemos poner todos los nombres súper fancy como queramos, ¿sabes? Pero al final no dejan de ser en la raíz de, como tú dices, el miedo más primitivo está en nuestro cerebro reptiliano, nuestro instinto de supervivencia nos lleva a hacer eso, o sea, cuando tenemos miedo a emprender, a ganar dinero, o sea, todo al final viene del miedo a subir de posición en una empresa, a cambiar de empresa, o sea, todos tenemos esas situaciones de duda, de miedo, y creo que cada vez quiero ser más normal, ¿sabes? Es decir, todo el mundo está buscando algo como súper único y diferente, y yo voy a la normalidad de las cosas y quiero ir a lo básico, ¿no? Entonces creo que Sí. por eso también este título, que al final lo trabajamos juntas, ¿no? Y se barajó diferentes cosas, pues al final fue como, mira, es que es esto, esta es mi relación entre el miedo y yo, y vamos a simplificar las cosas desde ahí, ¿no? Claro, luego el libro desarrolla diferentes tipos de miedo que todos en algún momento hemos transitado y por los que todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, y no son pocos, porque hay muchísimos tipos de miedo diferentes que nos afectan en todos a la vez o en todas partes o sea, o de uno en uno, depende. Pero la pregunta importante es, ¿tú sientes que muchos de esos miedos se amplifican si además eres mujer? Totalmente, ¿sabes? Estaría mintiéndote si te dijera que pienso lo contrario, ¿sabes? Mira que hablo mucho de diversidad y creo en la igualdad, pero creo que también muchos de los miedos nos, digamos que se amplifican en la mujer simplemente porque también es un tema cultural. Es decir, el miedo a que no se te vea, el tema de la visibilidad, es muy cultural, porque en culturas latinas es como, no llames tanto la atención, sé más discreta, baja la voz, ¿sabes? No montes pollos, ¿no? Entonces no te enfades, o sea, todo este tipo de cosas hacen que muchas veces estemos viviendo un personaje que tiene que vivir en un corsé para que esté Hmm. aceptado en sociedad, ¿no? Y esto hace que muchas veces pues, las mujeres desarrollemos miedos que muchas veces los hombres no tienen, ¿no? Está demostrado, por ejemplo, que cuando hay un puesto de trabajo, si hay 10 requisitos y el hombre cumple 4, el hombre dice, vamos para allá, Adelante. vamos a ver, para adelante. Y la mujer puede cumplir 12 de esos requisitos y Le aún falta uno. decir,
No, yo no creo que estoy preparada, ¿sabes? Entonces yo creo que nos falta muchas veces pues ese arranque porque viene muy determinado por el miedo y luego el miedo también creo que viaja a través de nuestra memoria celular y de nuestros ancestros, ¿no? Y creo que también en el libro hablo mucho de ese tipo de miedo que es más ancestral y que viene, pues yo creo que las personas, en mi caso vengo de familia con violencia de género, entonces pues muchas veces puedes tener miedo a relaciones de una manera que otras personas no tendrían, ¿no? O a esa falta de seguridad ante algunas situaciones también las tienes por eso, ¿no? Si has sufrido pues situaciones de racismo, has vivido en una situación colonial o en la esclavitud. Son miedos que a veces no son tuyos, pero yo a veces he sentido que tenía ciertos miedos que digo, ojo, pero si yo no he vivido esta historia, ¿por qué tengo este miedo? ¿No? Y hay veces que son miedos familiares, hay familias que han perdido fortunas y de repente se han encontrado del todo a la nada, pues es muy lógico que ese miedo que tú estés guardando y que tengas miedo a que pierdas dinero también lo tengas, ¿no? Es decir, que depende mucho de temas culturales y hay unos miedos que van mucho más con el género precisamente también porque es un tema cultural. Sí, fíjate que el otro día me acordé, porque yo ya estaba medio preparándome el guión para hablar contigo hoy y estaba tratando de un tema sobre cómo algunos de estos valores, etcétera, se nos transmiten a través de los cuentos. Y me acordé de un cuento que es el famoso cuento de Juan sin miedo. Y de ¡Oh! esto no nos acordamos cuando No nos fue tal, acordamos cuando de no, lo exacto, pero teníamos mira, que ese haber cuento me lo metido, contaba mi amiga. abuelo, de hecho, sí. Claro. Y de repente dije, no metimos los cuentos, mira que salieron cosas en el libro y no salieron los cuentos. Y claro, en los cuentos el arquetipo siempre es como el chico valiente, el que va para adelante, y entonces el príncipe más valiente fue el que tal y se casó con la princesa y tal. Y claro, están haciendo perdurar un estereotipo y lo que tiene el libro de enriquecedor también es decir, oye, es que el miedo lo asociamos como algo malo, pero es que el miedo nos protege, tampoco es malo. O sea, No, es yo creo algo... que y también es una brújula que nos trae información, porque muchas veces exactamente lo que te da miedo es donde tienes que ir. Yo, por ejemplo, puedo hablar por mi propia experiencia, ¿no? Yo un miedo que tenía desde muy pequeñita es hablar en público. Estudié Derecho, Económicas, me tuve que salir de mí misma para poder a veces dar una presentación con PowerPoint cuando estaba en la Cámara de Comercio y lo pasaba fatal. ¿Y quién me iba a decir un día que escribiría libros y que tendría la oportunidad de expresarme delante de miles de personas, ¿no? Pero fíjate que ahí es donde justamente el miedo ha sido mi brújula, porque a veces eso que te da miedo es lo que tú tienes que hacer para cambiar tu propia realidad y la de muchas de esas personas, ¿no? Entonces, detrás de ese miedo también hay una historia que te está esperando que puede transformar tu vida y la vida de otras personas. Y en este caso, casi todos los miedos así más grandes que he tenido, incluso el miedo a escribir el libro. Yo desde los 8 años siempre quise escribir, me gustaba hacer obras de teatro, era creativa, pero siempre pensé, ¿quién me va a leer? ¿No? Entonces, pero detrás de ese miedo a ver quién me va a leer, pues justo mira, ahora ya voy por el segundo libro, es decir, que si no hubiera transitado ese miedo, no hubiera entendido qué hay detrás de ese miedo, que al final lo que yo buscaba es la aprobación externa, ¿no? Y entonces ese miedo a que no te aprueben, al juicio, es lo que yo estaba detrás de ese miedo. Y el miedo me ha dado información y la información es, oye, ¿sabes qué? Que si te lees solamente una persona, pues fenomenal. Y como Mercedes ha dicho que es un buen libro, pues ya me quedo con eso, ¿sabes? Bueno, Ya porque está. Mercedes es el oráculo. Anda, ¿qué estás tú? Eso me dio mucha, mucha tranquilidad, la verdad. Anda. No, pero fíjate, hay una cosa. Yo te he visto a ti en conferencias de estas multitudinarias, hablando delante de auditorios llenísimos de gente, y te he visto 5 minutos antes de salir a hablar y te he visto 5 minutos después. Y cualquiera lo diría, porque es que estás tan pichi. Y sin embargo, hablas delante de muchísima gente y el dominio que tienes es alucinante. Pero para mí lo más importante ya no es que tú consigas controlar tu propio miedo. Para mí lo más importante, que es algo que no he dicho en la introducción y me estoy fustigando internamente por no haberlo dicho, es que tú eres una figura ahora mismo, hoy por hoy, para un montón de mujeres, pero no cientos, miles de mujeres, profundamente inspiradora. Con lo cual, el hecho de que tú te abras y de que tú hables de tus miedos para
todas las mujeres que te siguen, porque tú además haces labores como mentora, Mm. tiene un valor muy importante, porque reconocer tú tus miedos y decir, oye, pues aquí estoy y sigo y tiro para adelante y mira qué bien y no pasa nada y tengo mis fortalezas, mis debilidades y me puedo sobreponer, tiene un discurso que ayuda un montón a muchísimas mujeres. Yo creo que sí, porque muchas mujeres que sobre todo están en puestos de mucha responsabilidad Sí. han crecido con eso de que no pueden ser vulnerables, ¿no? Tienes que ser la mujer de hierro. Las mujeres de más o menos nuestra edad hemos crecido con esos perfiles de Margaret Thatcher, ¿sabes? O sea, hay que ser impoluta y que tienes que verte como súper fuerte. Y entonces, claro, ¿cómo te vas a poner a llorar? ¿Cómo vas a decir que tienes miedo? Porque es como que vas a perder y vas a decepcionar a todas las mujeres que están detrás. Entonces, yo he cambiado ese discurso y he dicho, pues no, yo lloro, yo tengo miedo, tengo dudas y está todo bien, ¿no? Y eso ha dado mucho permiso a las mujeres y creo que por eso me buscan para ser mentora, pero ha pasado algo muy interesante en los últimos 3 años desde que saqué el primer libro y es que también hay hombres que me buscan, ¿no? Ahora, pues diría que el 60% son mujeres, pero el 40% son hombres. Y son hombres que se dan la oportunidad también de ser vulnerables, ¿no? Y que también ellos han crecido con este tema de no puedes ser vulnerable, los hombres no lloran y son fuertes. Y ellos se ven a veces en situaciones que les desbordan a nivel ejecutivo o profesional y de repente se encuentran con alguien que no les está juzgando, que les entiende perfectamente y eso para mí también ha sido un aprendizaje increíble y una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Pues también hablar con hombres que vienen del mundo financiero, que son empresarios, ejecutivos grandes y que se sienten vulnerables y que también tienen mucho miedo, lo admiten y empiezan a liderar mejor sus equipos. Porque si tú lideras desde el miedo, te va a salir muchas veces esa arrogancia, te va a salir pues algunos arranques que son de protección. Pero Hmm. cuando ellos se quitan las barreras, empieza un liderazgo que es mucho más humanista. Y creo que en esta época de inteligencia artificial y que todos estamos viendo cómo el mundo nos lleva y estamos en una gran incertidumbre, pues el humanismo es al final el que va a imperar todo, ¿no? Y yo estoy disfrutando muchísimo de esa experiencia de ver a hombres cada vez más sumándose a permitirse ser simplemente, ¿sabes? No tienen que demostrar nada, sino simplemente ser. Es que claro, también tiene que ser un corsé tremendo para ellos. O sea, esta cosa que se dice, que es como un eslogan de abraza tu lado femenino, Sí, tiene que ser súper liberador para ellos en ese lo sentido. es. O sea, Ujú, mm, quítate todas esas máscaras de dureza que sientes que debes de tener que poder llevar mm. por la posición en la que estás, etcétera. O sea, la verdad es que tiene todo el sentido. Y Yo soy seguramente presidente de una organización muy grande mm, en una dinámica que tuvimos, ¿no? Un taller. En un principio, el liderazgo no quería formar parte de este taller, ¿no? Porque siempre nos mm, contratan para, no, hablemos de diversidad y hablemos de todo esto, pero que sean los sí, empleados, ¿no? Yo ya voy por encima. Y mm, entonces yo recuerdo que les dije, mira, si no viene el presidente y si no viene el liderazgo principal, yo no voy a empezar porque no tiene ningún sentido que yo esté intentando mejorar un poco la visión de la gente y que sean más inclusivos en los equipos cuando el de arriba no no está está. metido, ¿sabes? Sí. Entonces dije, no, tiene que ir de fuera adentro. Y lo más bonito fue que esta persona se rompió y se puso a llorar delante de todo el equipo de 300 y pico de personas, ¿sabes? En lo que estaba evitando, por eso no quería ir a la reunión y me dijo, Claro. "No, es que hoy no tengo tiempo, tal". Dije, bueno, pues ya me habéis pagado, yo me voy a quedar el dinero, pero si tú no estás, yo no voy a hacer esto, ¿sabes? O sea, tú verás. Pero creo que Qué es diva, importante también te que digo, ¿eh? no, ahí yo me planté, ¿sabes? Dije, con un par, ¿sabes? Yo dije, Eh, mira, yo estoy feliz. Mi equipo me decía, ostras, Visila, a ver si el tío se va a cabrear. Digo, pues que se cabreen, pero creo que están perdiendo la oportunidad en realidad de hacer el trabajo bien. Y mm, entonces esta es una oportunidad, ¿no? Entonces hicimos una serie de dinámicas y él se rompió. Bueno, pues esa parte humana de verle al presidente de una empresa romperse, aceptar que se rompió, luego se rió un montón, ¿sabes? Es decir, y estuvo conectado con su equipo, eso ha cambiado completamente la dinámica. La persona era un monstruito, ¿sabes? Que pensaban que era mm, así, que se tenía tantas máscaras y fue precisamente por eso, porque él había heredado la empresa de su padre y tanta presión de ser siempre esa persona, ¿sabes? Pues eso le había hecho una persona fría, una persona que no quería
ni siquiera estar con el equipo, siempre delegaba y no quería presentarse como un ser humano, ¿no? Pero esto además fue justo después de la pandemia y fue Claro. súper enriquecedor para la empresa y creo que ahí fue un win-win, lo apreció y gracias a eso pues incluso petrolíferas típicas de Texas, americanas, que son casi todo cowboys, hay que verlos cuando realmente, y eso es el poder de las historias, porque yo lo único que hago ahí es un poco de storytelling, ¿no? Y en tema del storytelling, cómo las historias te conectan, porque yo al final lo que hice es llevarle a la historia suya y él entonces recordar su relación con sus padres, cómo llegó, pues eso en cierto modo le hizo vulnerable y nos dimos cuenta de que todo el mundo tenemos una historia que contar, como así es, y que Sí, todos tenemos traumas infantiles, situaciones que nos han dolido y que muchas veces nos hacen y tenemos una cáscara ahí y que cuando la rompes, pues al final nos dimos cuenta que su historia era igual que la mujer que está limpiando los baños en la empresa. sí. Sabes que habían compartido historias también, ¿no? Y entonces empiezas a ver a la gente desde otro punto de vista totalmente distinto. Claro, lo que pasa que la valentía inmensa es que tú, para llegar a ese proceso, tanto en las charlas como en los libros, de lo que empiezas hablando es de ti, Hmm. que es una Exacto. cosa que fomenta la supercatarsis colectiva, pero tú en el libro te desnudas, Hmm. es un acto íntimo de tú a tú me lo cuentas, yo lo estoy leyendo, y tú para conseguir este objetivo, que es un objetivo súper generoso y súper encomiable, lo primero que haces es exponerte tú. Entonces, en este libro, donde estás hablando de un montón de miedos, yo tengo la curiosidad de saber cuál es el miedo que más miedo te daba contar a ti. Bueno, pues yo creo que uno de los miedos que más miedo me ha dado es el miedo al juicio, ¿no? Porque muchas veces la gente me ve como súper segura de mí misma, que hago lo que me da la gana y que, bueno, pues que prácticamente lo tengo como todo ya muy trabajado. Y creo que no, creo que todavía en mí vive esa niña que todavía se siente que en el colegio pues tenía que pertenecer al grupo y entonces muchas veces pues veo que me presento a los demás todavía como esa persona que quiere pertenecer al grupo, ¿no? Ahora cada vez más estoy integrando como esas partes de mí, mi parte africana, mi parte americana y mi parte española, que antes pues no era tan fácil para mí como integrarlas en mí, pero ahora me da igual, pues yo bailo música africana en mis conferencias, ¿sabes? O sea, cosa que hace unos años nunca hubiera hecho porque quería ser lo más europea posible, porque como, ¿sabes? ¿Cómo voy a sacar ahí a bailar todas las caderas en un banco, ¿sabes? Y creo que he ido transitando ese tipo de miedo de, ostras, a ver si me ven como muy étnica, como muy, ¿sabes? Entonces me he ido quitando etiquetas, pero sé que todavía me queda un resquicio que tengo que trabajar y sigo trabajando y ese es un miedo, ¿no? Y creo que todo miedo también es el miedo a que no te quieran, ¿no? Creo que las personas que pues que venimos, somos racializadas y que vivimos en un país donde siempre somos minoría y en este país donde vivo también soy minoría, pues siempre tenemos también pues ese ánimo de que la gente te quiera, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que esos todavía son miedos que a veces hacen que tome decisiones muy pendiente de, oh, me van a querer, ¿sabes? Entonces, son miedos que todavía tengo y que me trabajo, ¿no? Creo que son los más evidentes. Claro, pero ya no estoy hablando como editora, estoy hablando, es que tú estás muy a la cabeza de muchísima gente. Mm, Es que tú mueves y promueves un montón de cosas y siempre estás tú a la cabeza. mm, Porque tú no solo tienes tu empresa y tú haces un trabajo que es muy visible desde muchos puntos de vista, porque me hace mucha gracia, porque estaba buscándote en la Wikipedia y ponía filántropa, que es como una palabra que es como maravillosa, pero es que tú llevas a cabo, o sea, tú tienes una organización humanitaria, o sea, no solo estás en lo tuyo, no solo estás en tus conferencias, es que haces muchísimas cosas y de todas esas cosas tiras tú. Entonces, sí, y es mucha responsabilidad, ¿no? Porque eso que yo cuento en muchas conferencias, ¿no? De que mis padres una vez me dijeron, mira, eres negra y eres mujer, pero sí, además eres la primera generación africana nacida en España, con lo cual todo lo que tú hagas va a tener trascendencia en cómo te vean los demás. Yo sí. siempre digo, me pusieron el continente de África en los hombros, porque tanta gente, niñas y niños que realmente dependen de mí. Mira, vengo la semana, o sea, hace 3 días que vengo de Kenia y ahí me encontré un hijo más, ¿no? Y, ¿sabes? Digo, es que tengo tantos hijos ya, ¿sabes? No sé dónde sacar, ya de dónde van a salir, pero Vas por fíjate que 8.
Yo Ya voy te por leí 8, el otro día, ¿sabes? vas por 8. Voy por 8 y esto fue una historia increíble porque yo siempre pues aporto valor y sponsorizo a varios niños en los colegios africanos, pero normalmente pues me pasan las notas tal, pero tampoco le puedo prestar atención a todo. Y ese chiquito pues era el becario del campamento donde estábamos, me lo presentan y cuando por la noche estamos allá para el fuego me dice, tú no sabes quién soy, pero tú eres mi madre. Y entonces me quedo así y digo, ay, pues qué bien, otro hijo más, ¿sabes? Y cuéntame. Y me dice, no, es que tú me has sponsorizado el colegio desde la escuela primaria. Mi sueño ha sido siempre estar en el turismo y hoy estoy cumpliendo mi sueño de ser aquí el becario en un campamento, ¿no sabes? Entonces, claro, yo imagínate pues las lágrimas que tenía yo, otro hijo, ya me llamó mamá todo el tiempo, hicimos todos los safaris con él, pero claro, también este niño ha estado siguiendo mi carrera. El hecho de que yo haya cumplido mis sueños también le ha hecho a él pensar, bueno, pues un día yo tendré mi propio campamento más allá, yo también tendré mi empresa. Entonces, claro, es mucho peso porque no quieres decepcionar absolutamente a nadie, tanto niños como Mm, niñas que te siguen y que son jóvenes, en este caso era un chiquito de 25 añitos, pero mm, claro, cuando yo le conocí tenía 9 y había pasado el tiempo y yo le había perdido la pista, ¿no? Pero mm. claro, eso me crea mucha responsabilidad porque al final, pues ese peso del continente lo llevo y mucha gente mira hacia mí. Cuando hay temas africanos en España me llaman, si hay, le hace falta una cara negra me llaman, ¿sabes? Entonces, pues eso requiere también de yo mucha preparación para sostener esa responsabilidad, ¿no? Bueno, yo te voy a decir que lo estás haciendo fenomenal. Pero seguro que no soy la única que te lo dice. Pero también te digo que una de las cosas que yo agradezco es la naturalidad y tú lo tienes muy interiorizado de, bueno, ya, pero yo es que soy así. A lo mejor hace unos años no, pero tú ahora llegas y dices, bueno, mira, perdona, yo esto lo hago así, de esta manera y fenomenal y con la naturalidad por bandera. Pero además también tienes una cosa, que es lo que se decían mis abuelos, ¿sabes? Que eran de una aldea de Galicia súper en el medio del monte que decía, esta persona tiene mundo. Entonces, claro, tú has estado en tantos sitios diferentes, has pasado por tantos lugares, has conocido a tanta gente que el mundo, parece que no, pero te da una apertura de miras brutal. Pero yo creo que también es una cosa que te iba a preguntar, se, se, ¿tú has notado diferencias en los miedos de cada sociedad? Sí. ¿Son miedos distintos? O sea, los miedos que tenemos aquí en Mm. Madrid, donde estoy yo, son diferentes de los miedos que tenían hace 3 días en Kenia. Ya no estoy hablando de miedos que tengan que ver con la economía o con la climatología propia de un país, porque en Japón seguro que tienen más miedo a un tsunami de lo que tengo yo. Pero en la Sí. cultura, El miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? Que la sí. muerte es un tema tan natural. Mm, Nosotros lo vemos en África totalmente distinto a como se mm, vería en España, ¿no? Por ponerte un mm, ejemplo tan cercano. O sea, para nosotros mm, puede ser un drama, se muere un abuelo. Uf, madre mía, qué tema, ¿no? Y cuando se murió mi abuela, yo recuerdo que fui al depósito y estaban todas, pues ahí hay una ceremonia y estaban pues otras abuelas. Las primas de mi abuela también eran mis abuelas y estaban todas ahí cantando y vistiéndola. Y entonces, claro, a mí me impresionó tanto llegar allí y ver lo que ahora era mi abuela, que parecía un pollo congelado, y entonces dije, ostras, ¿esto qué es? ¿Sabes? Entonces me entró una pena y empecé a llorar y entonces me metieron una bofetada que yo me quedé así como diciendo, ¿pero qué pasa? Me dijeron, ¿por qué estás llorando? O sea, tu abuela ha cumplido 84 años, 24 nietos, 7 hijos. O sea, es una historia increíble. O sea, vamos a celebrarla. Pero, o sea, ¿qué vienes tú aquí a llorar? O sea, no nos traigas estas cosas de blancos. Entonces me dieron un discurso, yo me quedé así. Y entonces entendí, pero claro, yo habiendo crecido en España, pues para mí era un drama que mi abuela se hubiera muerto y ahí estaban celebrándolo. Entonces, claro que es diferente. No tienen miedo a la muerte porque para ellos la muerte no existe. Es que ella va a estar siempre en mi vida, siempre se queda. Entonces, claro, ver esa función, ellos, por ejemplo, pues una muerte prematura, sí que lo pueden ver como un drama, pero nunca lo verían cuando ya tienes una cierta edad y has dejado un legado como son los hijos, los nietos, bisnietos que tenía mi abuela, ¿no? Entonces sí mm. que hay miedos distintos. Luego el miedo al fracaso. Pues es que en Estados Unidos si no has fracasado no eres nadie, ¿sabes? No vengas aquí a contarle a nadie que todo te ha salido bien porque nadie va a confiar en ti.
Y sin embargo, en España, tú fracasas en una empresa y sales en el periódico y ya eres un estigma. O sea, nadie te va a dar dinero en un banco, muy poca gente va a querer asociarse contigo y aquí en Estados Unidos es, mira, pues has aprendido, pues ¿cuánto necesitas? Y el banco te va a dar dinero, la gente se va a querer asociar contigo porque dicen, bueno, pues si has transitado por aquí ya no vas a cometer el mismo error. Completamente diferentes perspectivas en cómo se ve eh, el miedo al fracaso, el miedo a la muerte, ¿no? O sea, son cosas distintas. Sí, porque además una de las cosas que yo entonces saco del libro es que ocultar los miedos siempre es un camino mal, por Vale. ahí mal. O sea, el miedo mejor no lo intentes tapar porque al final vas a acabar mucho peor de como empezaste. Yo Que creo que cuanto tienes más miedo, oyes, más engorda el miedo, ¿sabes? Va como exacto, creciendo así, ¿sabes? Y te va a y, encontrar en un momento determinado. Sí, y lo llevas detrás y más evidente es, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, ese tema del miedo al fracaso, que en España se traduciría en un montón de eufemismos que tú pondrías en el currículum, pero nunca dirías la verdad de, mira, claro, quebré la empresa. Pues al final te acaban pillando y acabas siendo peor. Con lo cual, totalmente. Mm. la llamada del libro de, oye, asume tus miedos y afrontalos, pues la maravilla. Como a mí me despidieron, ¿no? ¿Sabes? O sea, en mi currículum hay una parte que tiene muy importante que es me tiraron del trabajo. Bueno, pues la gente nunca cuenta esto, ¿no? Bueno, salí de la empresa tal, pero yo cuento la realidad. A mí me echaron y también asumo la responsabilidad de me echaron y seguramente me echaron con todo el conocimiento porque no hice las cosas como ellos quisieran que hiciera. Y como no era mi empresa, yo en lugar de hacer lo que me decían, hacía lo que me daba la gana. Entonces, pues normal que me echen, ¿sabes? Entonces lo asumo. En ese momento, claro que lo vi como un horror, lo pasé fatal, a nadie le gusta que le echen. O sea, yo no estaba buscando que me echaran, pero cuando lo hicieron, hice esa reflexión y podía haberlo ocultado perfectamente, porque había un contrato de no decir nada, o sea, que en realidad no hubiera pasado nada. Pero yo dije, no, voy a contar la verdad porque cuánta gente en este mundo se siente con esa vergüenza de que le han echado y que no lo cuenta, ¿sabes? Y siempre va dando vueltas, ¿no? Entonces yo, si hago una entrevista o alguien, me acuerdo que una gente me querían contratar y me dijeron, oye, sí, nos han contado que te echaron. Y yo, sí, pues os han contado bien. O sea, me echaron, ¿sabes? No lo voy a negar y les conté además la verdad y me acabaron contratando igual, ¿sabes? Porque si cuentas la verdad, al final eres mucho más auténtico que si empiezo a dar rodeos y empiezo a Mm. decirles, no, pues fíjate qué injusticia, porque me echaron, no, me echaron, punto. Sí, a mí, por ejemplo, me doy cuenta mirando hacia atrás de que lo ideal en el mundo es que tú te lleves fenomenal con los autores, que te salgan todos los libros a la primera y tal, pero la primera vez que tuve así el típico choque frontal con un autor y que el libro no salió, Mm, me dolió muchísimo, mm, pero de nada he podido aprender más. Bueno, al claro. autor le hice vudú, eso lo tengo que decir, pero además, aparte de eso, aparte de eso, ese error y el no haber sabido bien encauzar una biografía y el no haber sabido encauzarla bien, no Mm, hay nada de lo que haya podido aprender más que de eso. claro, No, claro. me ha ayudado a corregir un montón de errores futuros. También me da rabia, porque si ahora volviera atrás lo hubiera hecho de otra manera. Pero de verdad, o sea, es de las cosas que más he podido aprender. Con lo cual, oye, los fracasos no hay que enmascararlos, es que forman parte del aprendizaje totalmente. Pero además en el libro hay también, además de, es que no quiero que la gente se quede con la idea de que todo el libro viene de ti, de tus experiencias, porque hay un trabajo de documentación y Mm. de investigación de las raíces psicológicas del miedo, de las raíces históricas del miedo, de cómo se interpreta el miedo en diferentes culturas, en diferentes países, en diferentes momentos. A mí me gustaría también, si me podías, de alguno de los datos o Mm. de las cosas que hayas entresacado del libro que más te ha sorprendido al investigar para hacer el libro. Bueno, pues yo creo que como nuestro cerebro, ¿no? Sobre todo la parte más neurocientífica, Sí. ¿no? Como nuestro cerebro realmente su trabajo es protegernos, ¿no? Entonces, si Mm. realmente viéramos que estamos diseñados así de serie, ¿no? Y que tenemos una tendencia más a la negatividad que a la positividad para protegernos y salvarnos la vida,
Pues a mí, por ejemplo, esa es la parte de la investigación que me ha encantado, ¿no? Y luego también la parte cultural Sí, la he disfrutado muchísimo, ¿no? sí, Pues, por ejemplo, en Japón, el perder la cara, ¿no? Como la gente se puede suicidar precisamente porque un error, ¿sabes? Es tan fuerte que la sociedad no puedes mirarle ni a la cara, ¿sabes? Entonces, todo ese mm, tipo de cosas a nivel cultural, pues también me ha encantado ver cómo cada uno tenemos una mirada completamente diferente hacia una cosa que quizás en otras sociedades son normales, pero en otras no se pueden permitir, ¿no? Así que sí, yo creo que eso, y me he pasado muchas horas leyendo y también disfrutando mucho, ¿no? Pero sobre todo porque todavía el cerebro es el gran desconocido y ahora fíjate que todos los días vemos vídeos de nuestro cerebro puede hacer esto, tal, pero todavía es algo que no tenemos todavía todo claro y cómo la mm, neuroplasticidad está ahí y el cerebro es elástico y por eso es tan difícil mm, quitarse el miedo del todo. ¿No? Porque el cerebro tiene la tendencia a volver a donde estaba, con lo cual lo único que puedes hacer es que el caballo va a estar desbocado como no hagas nada, pero al final tú tienes que coger las riendas y de repente pues un día vas a ver que ese miedo no está todavía curado y que tienes que trabajarte. O sea, es un poco mi conclusión es que siempre vas a tener que estar trabajándote y que no se va a ir el miedo de tu vida y que vas a tener que conducir con él como copiloto al lado, pero siempre, nunca dejándole a él que conduzca el coche, ¿no? Sino tú diriges tu vida. Y otra cosa que también tengo mucha curiosidad, porque, claro, yo recuerdo estar en una de las primeras presentaciones en Madrid todos bailando, pero es que has hecho una gira que has estado por toda España y por todo el globo terráqueo. Entonces, has hecho tantísimas presentaciones y tus presentaciones son siempre súper emotivas y luego te tiras 3 horas firmando, que lo he visto yo. Sí. Estoy segura de que también te habrán contado miles de experiencias de gente y tal. ¿Qué es lo más raro que te hayan contado de miedos? Bueno, pues es que hay gente que tiene miedo hasta a sí mismo, ¿sabes lo que te quiero Ya, decir? O sea, que hay gente que tiene ya. miedo de sí mismo. Una persona, por ejemplo, me dijo, es que Visila, tengo miedo porque yo soy mi peor enemigo, ¿sabes? Es una persona que tiene muchas capacidades, una persona mega inteligente, pero me dice, es que no sé cómo controlar, que siempre me boicoteo a mí misma y no sé exactamente qué hacer, ¿no? Y el libro le ayudó muchísimo porque ella tiene miedo a ser ella misma, ¿sabes? Entonces dice que Dios no le permite ser, o sea, porque ella le ha fallado, ¿sabes? Se ha contado una historia tremenda y esto sí que me llamó la atención, ¿no? Como una persona de repente pues te viene con algo tan íntimo, te lo cuenta, en todas las presentaciones hay gente que me cuenta cosas increíbles, pero como ella tenía miedo a su propio personaje, ¿no? ¿Sabes? O sea, que el enemigo no estaba afuera, estaba dentro. Estaba dentro. Sí. Bueno, también lo quiero decir, que no se me olvide, porque no quiero que la gente, cualquiera que nos pueda estar escuchando, piensa que el libro es teoría, porque el libro tiene muchísimos, muchísimos ejercicios. Al final de cada capítulo hay un montón de ejercicios que tienen que ver con analizarse uno mismo, analizar los miedos, analizar por qué nos da miedo, de dónde viene este miedo y qué podemos hacer para dejar esos miedos atrás, que a mí esto me parece súper útil. O sea, yo siempre pongo mucho énfasis con los autores en que la parte teórica o testimonial esté muy asentada, pero yo también soy una gran defensora de que los libros te tienen que servir a ti. Te los puedes llevar a tu casa y te tienen que ayudar. Y los testimonios ayudan y la teoría ilustra, pero el poder hacer los ejercicios y tal me parece que es un súper hallazgo del libro. O sea, Yo he puesto todo lo que mis mentores, mis psicólogos, o sea, porque yo mm, también en este camino con el miedo he hecho sí, de todo. Me he ido a retiros espirituales, he estado con profesores de sí, Australia, de Los sí, Ángeles, de España, de México, he hecho de todo. Y entonces ahí he un poco recogido lo que en los mm, últimos 15 años a mí me ha servido para poder ir superando ciertas cosas. Entonces he dicho, bueno, pues lo mejor es darle a la gente las herramientas, porque por mucho que yo les cuente mi vida, pues cada uno las tendrá que aplicar a su propia experiencia, ¿no? Entonces ahí he puesto pues cosas prácticas muy sencillas, pero es que al final sí, casi todo es mucho más sencillo de lo que queremos. No hace falta realmente ni irte a hipnosis, ni tomar ayahuasca, ni nada. O sea, lo único que hay que hacer es eh, transitar esos miedos y tener una conversación con tu miedo, mm, intentar detectarlo, porque algunos están tan sumamente escondidos en las historias que nosotros nos sí, contamos,
Y poco a poco para mí ha sido como ir deshojando como una cebollita esas capas y decir, mira, pues de todo lo que yo he visto, vamos a coger lo más práctico, lo que a mí en realidad me ha servido y lo que también he visto a otras personas, que también en este tipo de Mm, libro también hablas con mucha gente, ¿no? Que haya tenido las sí, mismas circunstancias y situaciones y lo que estas personas me han contado que a ellas les ha servido, ¿no? Entonces ahí está para que todos los lectores puedan hacer trabajo por sí mismos sin tener que venir a mis conferencias, sin tener que contratar mis servicios de mentoría, ni venir a un taller, ni a un retiro conmigo. Lo podéis hacer por vuestro lado. sí, bueno, dos preguntas para acabar, Ujú. ¿vale? Las dos últimas. La primera es, a cualquiera que no te conozca de nada, ni haya leído ningún libro, que llegue ahora y que coja El miedo y yo, así como la enseñanza fundamental que puede aprender leyendo el libro y lo que has aprendido tú escribiendo el libro que no supieras tú de ti misma. Bueno, pues yo lo primero que le diría es que lo que vas a aprender con el libro del miedo y yo es las capacidades que tú pensabas que no tenías y que tienes, ¿no? Porque yo creo que lo que más esclarecedor ha sido, por lo menos para la gente que me ha dado su feedback, es que Mm. se han dado cuenta de que pueden hacer mucho más con los miedos y que cuando se han atrevido, no sabéis la cantidad de gente que me ha dicho que han montado una empresa, se ha dejado un trabajo, que estaban con un peso tremendo y de repente han sentido una liberación, con lo cual a las personas que no me conocen de nada, lo que les va a ayudar sobre todo es a dar ese primer paso. Yo siempre digo, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Da un Mm. paso. Y ese primer paso yo estoy segura de que lo van a dar cuando lean el libro. Cuando Y lean el luego lo libro. que yo he aprendido también es a entender mi propia complejidad, ¿no? O sea, que dentro de... Y todos mis personajes. Y ver los personajes que ya no me hacen falta y que me sirvieron en su momento para lidiar con el mundo y poder defenderme frente al mundo. Y creo que el libro me ha ayudado muchísimo porque la terapia sobre todo la ha hecho a mí. Y creo que ahora soy una mejor versión de mí desde que he sacado este libro, desde luego. Me gusto mucho más, me caigo mejor y me he liberado de muchas máscaras. Oye, pues eso es una liberación total, quitarte Sí, máscaras de encima. Yo estoy también en ese proceso, así sí. de quitarme ya no me Voy pinto como tanto, mucho por más ejemplo. ligera de peso, ¿sabes? O sea, Sí, pero mucho sí, más. sí. Yo ya le digo a mis hijos, bueno, soy una señora, ¿qué pasa? Ya lo he Exacto. asumido. Pues eso, Ya, yo también. El miedo al paso del tiempo, que es un miedo que en la sociedad occidental tenemos tanto, las arrugas, que si no sé qué, que si tal. Bueno, pues yo es que cada vez quiero ser más vieja, más abuela, me encanta y estoy completamente en paz con el paso del tiempo, ¿no? sí, yo me acuerdo de ir en el autobús y ver a 5 señoras así riéndose, que les daba todo igual, y Sí. decías, qué liberadas están. Pues yo estoy llegando a ese Yo punto estoy ya. también en ese punto, estoy feliz, la verdad. Mira, qué maravilla. Oye, pues como punto final, es una reflexión maravillosa para terminar el podcast. Y te quiero dar las gracias por tu sinceridad siempre y por tu empatía y por lo maravillosamente fáciles que haces todas las cosas siempre, que siempre te lo digo, pero es que es verdad. Eres una persona que haces las cosas fáciles. Y nada, te voy a decir como le decía Melanie a Antonio, que te quiero una jarta. Yo igual, yo igual he disfrutado tanto, tanto de este camino contigo. Creo que hace mucho la diferencia también el editor que tengas. Tiene que haber una intimidad y creo que tiene que haber un entendimiento para que el libro salga como ha salido este, ¿no? Yo estoy súper orgullosa, súper contenta con este libro. Siempre tienes dudas, ¿no? Pero en este caso no he tenido ninguna duda, me he sentido súper cómoda de sacar este libro a la luz y sobre todo te agradezco el camino contigo, que he aprendido muchísimo, has sido mega sincera a la hora de hacer los comentarios, mira, esto es así, yo lo veo así, tal, y yo creo que me he dejado llevar y he aprendido un montón y bueno, espero que el tercero también sea contigo porque no lo quiero hacer con nadie más. Hombre, risas garantizadas, porque es que hay que pasárselo bien trabajando. Totalmente, nos hemos reído mucho. Claro, de lo que se trata es de reírse. Así que bueno, yo espero que a lo mejor no se reirán, pero del podcast de hoy seguramente aprenderán. Espero que así sea. Y si se ríen un poquito, pues también, porque Pues lo mejor también, para el miedo es la risa, ¿eh? Ahí está también en el libro. O sí. sea, si quieres engañar un poquito al miedo, ríete de él.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos y sobre todo a ti, Visila, y un beso muy grande y vuelve pronto, que nos debemos Volveré un café. pronto, exacto, volveré muy pronto. ¡Mua! Te quiero. Y yo a ti, un beso. Leer es vida. Un podcast de Plataforma Editorial.